La palabra de esta noche lleva por título Somos trompetas del Señor. Somos trompetas del Señor. Estamos próximos a celebrar la fiesta de las trompetas. Proféticamente un día muy importante, porque la cultura nos enseña que en estos días, ¿cierto?, se produce la venida del Señor. Aquí es donde su novia, lo que por años la iglesia del Señor ha predicado, ¿cierto?, se produce en este día proféticamente. Entonces es un tiempo para estar atentos al sonido de la trompeta. Entonces en eso Dios ministraba mi corazón para compartir con usted esta palabra que se llama Somos trompeta del Señor. Si nos vamos a la palabra, a 1 de Corintios capítulo 14, del versículo 7 en adelante, leemos en el nombre del Señor. Dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Somos trompetas del Señor. Si usted se fija en el versículo 7, dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, ¿cierto?, si no dieren distinción de voces. ¿Sabe que nosotros, desde el día en que fuimos engendrados por Dios, en nosotros hay un sonido que tiene que salir a manifestación? Este sonido que está en nosotros proviene de la eternidad que hay dentro de nosotros. Eclesiastés 3:11 lo afirma y dice que ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En nuestro corazón Dios ha puesto eternidad. En nuestra vida lo que se manifiesta de acuerdo al sonido de Dios es eterno. Entonces, cuando nosotros nos vamos al origen, ¿de dónde nos fue asignado el sonido? El Señor dice en su palabra en Génesis 2:7, dice que Él sopló sobre nosotros. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Póngate atención a esto. Cuando nosotros nos analizamos el contexto, aquí dice la palabra sopló en su nariz. La palabra soplo viene al mirarla desde la óptica, desde el hebreo, ¿cierto?, de la traducción de la palabra, dice que significa encender. Es decir, que así como la tierra estaba desordenada y vacía, cuando Dios toma al hombre y lo crea, ¿cierto?, a su imagen y semejanza, dice que Él sopló, Él encendió la vida del hombre. El hombre estaba vacío, el hombre estaba sin aliento, pero dice que el soplo de Dios causó en el hombre un aliento de vida, ¿cierto? Y la eternidad automáticamente pasó a ser parte de la vida del hombre. Eso quiere decir que Dios nos encendió desde el momento en que fuimos engendrados. Él puso en nosotros eternidad para ser encendidos y lanzados hacia un propósito. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos también la interpretación de la palabra, ¿cierto?, que significa la mirada desde otra traducción, desde el griego, la palabra soplo significa hisopo y la palabra hisopo significa marinero o pescador. Entonces tenemos el marinero, el pescador, representa un propósito.
Y también tenemos soplo del hebreo que significa encender. Entonces, a través del soplo, el Señor nos encendió. El Señor nos llamó. El Señor nos manifestó a vida. Y nos ha dado una identidad. Por eso se traduce como pescador o marinero. Nos ha dado una identidad y una esencia. ¿Para qué? Para esparcirla. Entonces, este soplo del Génesis 2:7 es la voz de lo eterno. Es la eternidad de Dios que está dentro de nosotros y que somos llamados, puesto que Dios ha puesto un propósito en nosotros, a manifestar en todo tiempo y en todo lugar. La pregunta es, ¿qué sonido es el que nosotros estamos emitiendo en este tiempo? ¿Cuál es el sonido que estamos dando a conocer a aquellas personas que están a nuestro alrededor? Ponga atención a esto, porque el sistema de este mundo, ¿cierto? La religión han tapado aquella voz de lo eterno que está en nosotros. Han enmudecido la voz de la esencia, de la identidad. ¿Y sabe qué? Han reemplazado esa voz de lo eterno. ¿Sabe qué? Por causa de las mezclas. Entonces, aquel diseño, aquel propósito, por causa de la mezcla, de la religión, del sistema de este mundo, ha hecho que esa voz que estaba en el original, en el principio, ha hecho que esa voz que fue puesta en el corazón del hombre y de la mujer, salga un sonido mezclado. Hoy día, toda persona, algo de mezcla tenemos. Por eso es que estamos en tiempos de arrepentimiento, porque sabemos que la venida del Señor está pronta. Entonces aquella voz eterna que estaba dentro de nosotros ya no está emitiendo el sonido correcto. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces hay una voz dentro de nosotros que producto de la mezcla, producto, ¿cierto?, de lo que está en nuestro corazón, producto de la religión, no está saliendo el sonido correcto de nuestras vidas. Porque tú y yo somos llamados trompeta del Señor también. Entonces ponga atención en esto. Porque hoy día el sonido que estamos emitiendo es un sonido mezclado. Es un sonido corrompido. Es un sonido extraño. Por eso es que cuando nosotros leemos Primera de Corintios, Dios le habla a la iglesia de Corintios. Es como que Dios nos está hablando a nosotros también. Y nos dice, ciertamente, como está mezclado en ti, aquellas cosas que están inanimadas están produciendo en tu vida sonidos extraños. ¿Qué significa la palabra inanimado? Y aquí ponga atención, porque al analizar el pasaje que el apóstol Pablo le escribe a los corintios, nos fijamos de tres instrumentos. Está la flauta, está la cítara y está la trompeta. Trompeta o chofar. Ponga atención a esto. Porque usted, ¿qué quiere ser? ¿Usted quiere ser flauta? ¿Usted quiere ser cítara o lira? ¿O usted quiere ser trompeta, chofar del Señor? ¿Qué tipo de instrumento usted quiere ser? Es la pregunta que tenemos en esta noche. Porque todos estos instrumentos que aparecen en Corintios son un tipo de persona. La pregunta es, ¿qué tipo de persona usted quiere ser? Mire, vamos a analizar el primero, la flauta. Tenemos un sonido inanimado que está saliendo a través de la flauta. Este es un tipo de persona. La palabra flauta viene del hebreo que significa feliz. Mire el tipo de persona, una persona feliz. También la característica de la flauta viene de la palabra hebrea que significa ser recto. Una persona estable, una persona correcta. Pero cuando también miramos la óptica, ¿cierto?, griega, dice que se sopla. O sea, a través de la flauta hay un soplo, hay un sonido, ¿cierto? Pero mira lo que dice, un respirar inconsciente, un aire que rodea todo naturalmente. Ponga atención, porque el sonido que sale de aquel tipo de persona que es como una flauta, metafóricamente, es una persona, un sonido inconsciente. Es decir, que no te permite despertar a tu esencia. No te permite despertar al propósito que Dios plantó en ti un día. La eternidad que tú portas cuando tú eres el tipo de persona como la flauta.
¿Ah? Cuando eres un tipo de persona como flauta, eres ese tipo de persona, ¿cierto? Que está respirando inconscientemente, porque la fuente, el sonido, la fuente de donde emana ese sonido es un sonido muerto. Entonces, cuando miramos esta figura, ¿cierto? De la flauta, este instrumento es el tipo de persona que vive feliz. Es una persona recta, estable, es una persona correcta. Pero el soplo es un soplo inanimado. Tiene una posición de inconsciencia y lo que afecta a todo a su alrededor. Por lo tanto, es un sonido incompleto, es un sonido que al ser emitido es un sonido de inconsciencia. No se da cuenta de la realidad espiritual en la cual está viviendo. Pero ponga atención a esto. Porque el Señor dice en Hechos 3:19, dice que el Señor está restaurando todas las cosas. Así que aquella persona que está viviendo como un tipo de instrumento, como la flauta que acabamos de ver, tiene que ser despertado a su esencia, a su genética, a su identidad, a su sentido de pertenencia. Porque Dios hoy día ese tipo de personas las quiere restaurar. Nos nombra este pasaje un segundo instrumento, la cítara. Ponga atención a esto. Porque cuando analizamos este segundo tipo de persona, aquellos que son como cítara, atención, la palabra cítara, cuando nosotros la hablamos del hebreo, hablamos de la palabra brillar, mostrar, incitar pasión, pero también significa derretirse y secarse, árido, sequedad. Ponga atención a esto. Y cuando miramos, ¿cierto? También desde otra perspectiva, y la cítara significa lira. Y la lira es un instrumento de cuerda compuesto por un cuerpo y una serie de cuerdas que tensadas se tocan con ambas manos o con una púa. Ponga atención a esto. Porque aquellas personas que son cítaras son personas brillantes. Son personas que tienen buena apariencia. Son personas que tienen una gran pasión. Pero todo de la noche a la mañana empezó a derretirse. En su vida su estado espiritual es un estado árido, es un estado seco. Todo lo que ella tiene, todo lo que esta persona toca es árido, es seco. ¿Por qué? Porque de ella ha salido un sonido de manipulación. Y cada vez que esa persona es usada con dolor. ¿Sabe por qué? Porque cuando se tocaba la lira se tocaba con una púa, causando que el sonido salga con dolor. Dios es un Padre amoroso. Dios no quiere usarte con dolor. Dios no quiere que tú seas este tipo de persona como cítara, que al ser usado, ¿cierto?, te trasquilan, que al ser usado abusan de ti. La cítara es el tipo de instrumento usado, manoseado. Pero tú no has sido llamado para ser cítara. En algún momento brillaste, en algún momento te llamó la atención, la pasión, pero Dios nos está sacando de esa realidad. ¿Por qué? Porque así como la flauta también tenía un sonido extraño, la cítara también emite un sonido extraño porque te ha procesado con dolor. Y siempre es dolor. Ponga atención a esto. Entonces tenemos, dice versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido. Ese sonido inanimado ha afectado a la flauta, ha afectado a la cítara o la lira, pero también dice, ha afectado a la trompeta. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Cuando nosotros hablamos de trompeta, hablamos de shofar. Hablamos de un instrumento del Señor. Pero dice que el sonido que emite esta trompeta es un sonido incierto. La palabra incierta dice que es impreciso, que es un sonido desconocido, es decir, que no conoce su origen. Y que ese sonido, cuando es emitido, se percibe como negativo. Por lo tanto, es un sonido que no es verdadero. Es un sonido que no corresponde a su realidad. ¿Por qué?
Porque la influencia que tú tienes es una influencia inanimada, es una influencia que no tiene vida, porque el único que es capaz de dar vida es nuestro Señor. El único que es capaz de darte aliento de vida y que en ti el sonido correcto pueda emanar es aquel que te creó el sonido del Señor. Entonces, hemos estado como trompetas del Señor emitiendo sonidos extraños, producto de la mezcla, producto de la religión. Por eso es que estamos en tiempo de arrepentimiento, para sacar todas estas cosas extrañas que están influenciando nuestra vida y que no nos han permitido ver manifestadas las bendiciones de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces ponga atención a esto, porque cuando miramos la interpretación de la palabra trompeta, shofar, y lo miramos desde la óptica correcta, ponga atención, dice la palabra, el sonido, la trompeta, al ser el sonido correcto. Primero, la palabra trompeta desde el hebreo significa contratación. Es decir, Dios a ti te ha contratado porque Él ha puesto un propósito en ti. Segundo, la segunda palabra es viajar. Es decir, que el sonido Dios te contrata. ¿Para qué? Para que el sonido que Él ha puesto en ti pueda viajar a través de ti. Eres instrumento en las manos de Dios. Antes, cierto, no eras considerado, pero Dios te ha considerado. ¿Para qué? Para que su sonido salga a través de tu vida. ¿Por qué? Porque el sonido del shofar, este sonido original, significa también oscilar o reverberación. Reverberación, esa es la palabra. ¿Saben lo que significa reverberación? Estamos analizando lo que significa la palabra trompeta, porque nosotros somos trompeta del Señor también. Esto significa reflejarse en la superficie, en un cuerpo brillante. Nuestro Señor es luz. Brillar mucho, que recibe luz y la refleja. Mire qué tremendo es esto. Usted recibe luz y como usted es trompeta del Señor, usted la refleja. Usted lo que recibe de Dios, usted lo refleja en otros. Ponga atención a esto. ¿Qué dice Génesis 1:26? Dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ponga atención, usted es creación de Dios, usted tiene un sonido de Dios para emitir. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su sonido a través de usted. Dios te bendice a ti, Dios te habla a ti. ¿Para qué? Para que tú puedas reflejar el mismo sonido que recibiste de Dios a la gente que te rodea. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor está restaurando este tiempo, el sonido correcto de la trompeta. Dios nos está restaurando, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 10? Cuando volvemos a Corintios, en el versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, que el sonido que emana del mundo, el sonido que emana de las distintas corrientes de este mundo no tiene significado, no tiene importancia, porque no produce nada, porque viene de algo que es de algo que es inanimado, viene de algo que es muerto. No es el sonido de la eternidad, porque el sonido de la eternidad que está en nosotros produce vida y vida en abundancia. Por eso es que tenemos que entender correctamente que tú y yo fuimos llamados a hacer esa trompeta del Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces hay trompetas en el mundo, pero su sonido no es el correcto. En el idioma original, la palabra idioma dice idioma hay, pero en el contexto original la palabra es voces y sonido. La voz y el sonido que está en el mundo no es el correcto, porque el sonido correcto emana de los verdaderos hijos de Dios.
Por eso es que tenemos que despertar a nuestra cultura, a nuestra esencia, porque somos pueblo del Señor, porque en ti hay una voz, en ti hay un sonido que tiene que reflejarse en la sociedad que nosotros vivimos, se tiene que reflejar en nuestra familia, nuestros amigos tienen que conocer el sonido del Señor. Por eso es que es importante que nosotros estemos en este tiempo de arrepentimiento para emanar el sonido correcto del último tiempo. Aleluya. Mucha gente está oyendo los sonidos extraños que la sociedad, que el sistema de este mundo, que la religión está ofreciendo. Y no han encontrado el verdadero significado. ¿Cuál es ese significado? El sentido de pertenencia, la identidad, la esencia, el propósito. Por eso es que tenemos que nosotros, como pueblo del Señor, ser esa trompeta que emana el sonido del Señor del último tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser despertados a nuestra cultura y al ser restaurados, podremos comunicar el verdadero sentido de la palabra, de identidad, de pertenencia, de que el Señor no quiere que nosotros nos muramos, que el Señor no quiere que nosotros, cierto, caminemos en penumbra, en oscuridad, sino que Dios nos ha llamado para tener vida y vida en abundancia. Y todo aquel sonido que no dé la vida y la abundancia no es sonido del Señor. Por eso es que estamos siendo restaurados, para poder emanar el sonido correcto, para poder dar el sonido correcto, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, salgamos ¿de qué? De la ignorancia. Mire lo que dice el versículo 11, dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, ignoro el valor de las palabras. La ignorancia es lo que nos tiene atrapados y hemos perdido nuestra identidad por falta de conocimiento. Entonces, si yo ignoro el valor de las palabras, por eso es que el sistema de este mundo ha enviado tantos sonidos extraños. Pero Dios está despertando un pueblo que está sacando el sonido correcto en este tiempo, donde los hijos de Dios están identificándose con ese sonido correcto. Aleluya. Y estamos retornando a través del arrepentimiento a ese sonido original. Aleluya. ¿Por qué? Porque estamos encontrando el significado a esa voz que está en nosotros, a esa voz que proviene de la eternidad. Entonces hoy día somos llamados a encontrar el significado de esa voz que proviene de lo eterno. Entonces, cuando somos nosotros ministrados por su palabra y permaneciendo en el altar, ¿sabe lo que se produce en nosotros? Que empezamos a inhalar del Señor y empezamos a exhalar de su palabra. Usted, cuando está en el altar, usted empieza a inspirar, empieza a recibir el soplo del Señor. Y cuando usted exhala, cuando usted comunica, usted empieza a exhalar de su palabra. Cuando las personas inhalan aquellas cosas que no son del Señor, solo van a soplar aquellos sonidos extraños y aquellas cosas que no provienen del Señor. Tenga cuidado qué es lo que usted está inhalando. Tenga cuidado de dónde usted está inhalando, qué sonido, qué soplo usted está inhalando en su vida. Usted y yo estamos llamados a ser. Usted y yo estamos llamados a tener el sonido correcto. Usted y yo no podemos ser aquellos címbalos, ¿cierto? Aquellos metales que retiñen o que resuenan, sino que usted y yo estamos llamados a ser la trompeta del Señor. Usted y yo estamos llamados a anunciar la venida del Señor. Entonces, ¿cómo usted puede ser una trompeta del Señor? Número 1, usted tiene que celebrar las fiestas del Señor. Número 2, usted tiene que adorar y orar al Señor. Número 3, usted tiene que presentarse ante Dios con una ofrenda. Continuamente en el altar usted tiene que presentar ofrendas al Señor. Número 4, usted como trompeta del Señor, usted tiene que anunciar su venida. ¿Cómo anunciamos los hijos del Señor la venida del Señor? Con su vida. Usted lo anuncia con sus actitudes.
Usted la anuncia con sus frutos. Entonces, como usted y yo somos trompetas del Señor, nuestra misión es anunciar la venida del Señor en todas las áreas de nuestra vida. En la familia, en la finanza, en los patrones de comportamiento, en todas las áreas de nuestra vida. Como el sonido de nosotros emana desde lo eterno, se manifiesta en cada una de esas áreas. Entonces necesitamos nosotros dar el sonido correcto, el sonido de la trompeta. Tenemos que adorar al Señor porque allí está el sonido de la trompeta. Tenemos que anunciar. ¿Por qué? Porque la trompeta también es un sonido profético, es un sonido de victoria. ¿Por qué? ¿Sabe cuándo se anunciaba la trompeta del Señor? Antes de ir a la guerra, el pueblo del Señor tocaba la trompeta, porque proféticamente declaraban la victoria antes de ir a la guerra. Entonces tenemos que nosotros entender este tiempo del Señor y tenemos que dejarnos pulir a través del arrepentimiento, a través de volvernos al Señor. ¿Para qué? Para hacer y emanar de nosotros el sonido correcto de este tiempo. ¿Por qué? Porque somos la trompeta del Señor. Somos trompeta en la boca del Señor. El otro día el profeta Fernando nos hablaba de esto. Decía, somos trompetas en la boca del Señor. Usted y yo somos llamados a ser la trompeta del Señor de este tiempo. Por eso es que tenemos que ser en este tiempo depurados. La palabra depurar significa limpiar. Estamos en un tiempo de limpiarnos. ¿Por qué? Porque somos esa novia del Señor, que sin mancha y sin arruga nos presentamos en el altar del Señor a través del sonido correcto. La pregunta es, ¿qué sonido es el que tú estás emitiendo? Porque en el diseño del Señor tú estás llamado, ¿cierto?, a anunciar. Tú estás llamado a reflejar al Señor, porque fuiste hecho a imagen y semejanza del Señor. Y ese es el sonido que tú tienes que dar en este tiempo en el cual como pueblo del Señor estamos siendo restaurados a la esencia, al diseño, al sentido de pertenencia. A ese sonido emana de lo eterno y lo único que es eterno es el Señor. Entonces tenemos que nosotros dar a conocer ese sonido en este tiempo, porque tú y yo somos trompetas del Señor. Amén. Quiero bendecirte en esta tarde, porque sé que esta palabra, ¿cierto?, esta palabra produce en nosotros fruto a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Pero ¿sabes qué? Hoy día más que nunca, tú y yo estamos llamados a emitir el sonido correcto. Y el sonido correcto es este. ¿Cuál es? Que nosotros somos un pueblo que pertenece, y como pueblo tenemos un pacto. ¿Cuál pacto? Que nuestro Dios, que el Señor es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Ese pacto está vigente. Ese pacto tenemos que nosotros seguir. Y hoy día, como somos pueblo del Señor, dice, ¿cierto?, la palabra que también somos su novia. Y la novia le está esperando. ¿Cómo le espera la novia? Anunciándolo con el sonido de trompeta. Anunciando ese sonido de trompeta y presentándose al Señor con ofrenda. Dice la palabra, no me presentaré a Él con manos vacías, sino que en las fiestas nosotros siempre nos presentamos al Señor con el sonido correcto, en arrepentimiento y con una ofrenda en nuestras manos. Entonces tenemos que nosotros hoy día emanar de nosotros, salir de nosotros ese sonido de la imagen y semejanza de lo eterno que está en nuestro corazón. Quiero bendecir tu vida y oramos al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche porque tú nos permites, Señor, entregar esta palabra. Padre, yo bendigo a cada una de las familias, de las personas que están conectadas
Y Señor, que a través de tu palabra, Señor, está produciéndose en ellas un fruto, Señor. El fruto del verdadero arrepentimiento, porque producto de las mezclas, de las situaciones que vivimos, Señor, aquel sonido que tú plantaste en nosotros, aquel soplo de vida, Señor, que estaba en nosotros, las circunstancias de la vida, nuestras malas decisiones, Señor, nuestras mezclas extrañas han provocado que aquel sonido, Señor, de tu eternidad que estaba dentro de nosotros estuviera apagado, o que no pudiera salir de nosotros correctamente, o que ese sonido salga con malas interpretaciones. Señor, hoy día nos arrepentimos, Señor, por no permitirnos depurar antes. Señor, porque hoy día somos limpiados por medio de tu sangre. Señor, y gracias a tu sacrificio en la cruz, Señor, nosotros hoy día hemos sido injertados en el pueblo del Señor. Y podemos, Señor, acceder a este pacto de que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tu pueblo. Señor, y hemos sido injertados en el buen olivo. Y por ese injerto, Señor, nosotros hoy día como hijos de Dios queremos dar el sonido correcto. Queremos, Señor, dar a todas las personas que nos rodean el sonido correcto a través de nuestra vida. Señor, porque nuestra vida pueda ser un sonido correcto para este tiempo. Señor, yo bendigo tu nombre y te doy gracias por permitirnos, Señor, poder ser aquellos, Señor, que estamos siendo restaurados y poder ser ese pueblo que te está esperando con ansia y que a través, Señor, del arrepentimiento sabemos, Señor, que tú nos estás preparando para tu venida. Sabemos que tú estás cerca, tu venida está cercana, Señor, y sabemos, Señor, que tú nos tienes preparado, Señor, para cosas grandes. Señor, entendemos por tu palabra que de nosotros tiene que emanar el sonido correcto, Señor, para bendecir a todas las personas que nos rodean. Te damos gracias, Señor. Oramos por cada uno de los que están conectados. Oramos por los que escuchan, Señor, este video, este audio. Y declaramos tu gracia y tu favor sobre su vida. Para que en cada uno de nosotros, cada día, se produzca ese despertar, Señor, a la cultura, a la esencia, al diseño que tú plantaste en nosotros, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo. Y bendecimos, Señor, nuestra día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.